Estos son los papeles de divorcio. Me quedo con toda la herencia, dijo Dean con un gran bostezo mientras saludaba a nuestros parientes, y se rió ligeramente. ¿De qué bromeas en una situación así? ¿Cómo puedes hacerlo? No es una broma. Eras la favorita de papá, así que me casé contigo a regañadientes. No me queda otra opción más que hacerme cargo de la empresa de papá, lo que significa que toda la herencia es mía. Con papá muerto, ya no eres necesaria. A pesar de que su padre acababa de fallecer, Dean solo pensaba en la herencia. Al escuchar las palabras de Dean, sentí que algo dentro de mí, que había estado reprimiendo, finalmente se rompió. Mi suegro había sido una gran ayuda para mí y había soportado por él, pero ya no podía más. Bien, te concedo el divorcio. Decidí vengarme para proteger la empresa que dejó mi difunto suegro y recuperar la autoestima que perdí al casarme con Dean. Esto no ha terminado aún. Mi nombre es Brandon Lewis. Cumpliré 33 años este año. Tuve que hacerme cargo de Cooper Manufacturing inmediatamente después de que mi padre muriera en un accidente a los 25 años, sin tiempo para llorarlo. En aquel entonces, el rol de presidenta me parecía abrumador, siendo solo una empleada ordinaria, y mi espíritu casi se rompió muchas veces. Durante esos momentos, mi suegro Dalton me apoyó. Dalton era un viejo amigo de mi padre y acudió tan pronto como escuchó la noticia. Al ser el mismo propietario de una empresa, Dalton me enseñó lo básico de la gestión desde cero. Es un gran benefactor tanto para mí como para mi empresa. 3 años después de convertirme en presidenta, Dalton me invitó a cenar y me presentó a su hijo. Brenda, este es mi hijo Dean. Lo he puesto a cargo de la gestión de una de nuestras sucursales. Esperamos aumentar la cooperación con tu empresa. Por favor, espero que trabajen juntos. Mucho gusto. He oído mucho sobre ti por parte de mi padre. Me han confiado la sucursal, pero aún soy inexperto, así que por favor guíame amablemente, dijo Dean con una brillante sonrisa. A primera vista, parecía un joven muy sincero. Sabiendo que era el hijo de Dalton, me convencí de su competencia y pude entablar una relación amistosa rápidamente. Dean, siempre con una sonrisa, me preguntaba, he escuchado de mi padre que estás gestionando una empresa a una edad tan joven tras el fallecimiento de tu padre. Tus habilidades son impresionantes, dada tu juventud. ¿En qué industria opera tu empresa? A esto, revelé el nombre de nuestra empresa. Nuestra empresa se llama Cooper Manufacturing y nos dedicamos principalmente a la fabricación de piezas de automóviles. Aún soy una presidenta inexperta, pero me esfuerzo cada día por proteger esta empresa que dejó mi padre. Sin el apoyo de muchos, incluido el señor Lewis, no habría tenido la confianza para dirigir esta empresa por mi cuenta. Cooper Manufacturing, ¿dices? Es un nombre nuevo para mí. Entiendo que las pequeñas fábricas están pasando por momentos difíciles en el clima económico actual, pero te apoyo. Dean luego me miró con lo que parecía ser desprecio, pero rápidamente volvió a su sonrisa amable anterior. Aunque sentí una leve incomodidad ante ese cambio, rápidamente me convencí de que estaba exagerando y continué la conversación mientras disfrutábamos de algunas bebidas. Gradualmente, Dean comenzó a invitarme a cenar y a salir más frecuentemente, y medio año después de conocernos, me propuso matrimonio. Brenda, empecemos una relación. Siempre he buscado a alguien tan fuerte y de buen corazón como tú. Inicialmente dudé, pero decidí salir con él debido a su actitud sincera y mi gratitud hacia Dalton. Después de 1 año de noviazgo, nos casamos. Durante nuestro compromiso, Dean fue constantemente amable y me trató con gran cuidado. Entonces, ¿cuándo planeas dejar tu trabajo? Un día por la mañana, un mes después de nuestra boda, Dean me lanzó esa pregunta casualmente mientras yo preparaba el desayuno. Detuve el cuchillo que estaba sosteniendo. No he pensado en dejarlo. Dean frunció el ceño, molesto por mi respuesta, y se veía infeliz. Oye, estamos casados, ¿verdad? Claro, solo es una sucursal,
pero soy el presidente. El hecho de que sigas trabajando a pesar de estar casados hace que parezca que mis ingresos son insuficientes, lo cual no da una buena impresión a los demás empleados. Pero esta empresa es lo que dejó mi padre. No la dejaré por nada. Dean resopló con desdén y continuó con una actitud condescendiente. Es solo una fábrica de un pueblo pequeño. En comparación con las grandes corporaciones como la nuestra, está claro que es más importante. Me di cuenta entonces de que la incomodidad que sentí cuando nos conocimos por primera vez era porque Dean menospreciaba la empresa que mi padre había dejado como una mera fábrica de pueblo. Dean, esa no es la manera correcta de hablar. Mi empresa tiene socios comerciales y empleados importantes. No puedo simplemente dejarlo. ¿Socios comerciales y empleados? Eso no es nada significativo, ¿verdad? Obviamente tu empresa ni siquiera se compara con una de nuestras sucursales. Me quedé sin palabras ante su comentario. Dean claramente no entendía la responsabilidad de dirigir una empresa, independientemente de su tamaño. Respiré hondo e intenté abordar la situación con calma. Dean, el valor de una empresa no está solo en su tamaño. Aunque sea pequeña, tiene su importancia. ¿Mi empresa también? Ya entiendo, es importante para ti. Pero enfrenta la realidad. Es inimaginable que una empresa dirigida por alguien tan inexperto como tú pueda sobrevivir. Después de lanzarme esas palabras, Dean me miró con desprecio. Su actitud fue tan impactante que fue más allá de la ira. Mi padre había sido un presidente de gran corazón que apreciaba a sus empleados. Siempre admiré a mi padre por eso, pero Dean insultó a mi padre. Luchando por contener la ira que me hacía temblar, apenas logré responder. Dean, nuestras empresas pueden ser de tamaños diferentes, pero nuestros empleados y socios son importantes también. Está mal menospreciarlos así, y por favor deja de mirar a mi empresa como si fuera solo una fábrica de pueblo pequeño. ¿Y qué? Es solo un negocio local, ¿verdad? Nuestra empresa maneja varios productos, incluidos automóviles y electrodomésticos. La diferencia en la escala es clara. Por eso es problemático con los principiantes. Realmente, es desalentador, murmuró Dean mientras suspiraba y se iba al trabajo, sin esperar una respuesta. Me quedé sola, de pie, y luego las lágrimas que había estado conteniendo empezaron a fluir. Limpiando mis lágrimas, recogí los platos del desayuno con una sensación de frustración. Frustración, tristeza, y mi decepción y repulsión hacia Dean nublaban mis emociones. Esa noche, cuando regresé a casa agotada, inesperadamente, Dean ya estaba allí. Al abrir la puerta de entrada, el aroma de una comida deliciosa llenó la casa. Ya estoy en casa, dije en voz baja. En respuesta a mis palabras, Dean se asomó desde la cocina. Bienvenida, Brenda. Su voz era más cálida de lo que había sido en la mañana. Mientras me quedaba allí perpleja, Dean comenzó a hablar. Lo siento por esta mañana. Estaba estresado por el trabajo y lo descargué en ti. No debería habértelo dirigido. Se disculpó conmigo. La visión de él disculpándose disolvió gradualmente la ira en mi corazón. Como gesto de reconciliación, intenté preparar la cena. No estoy muy seguro del sabor, sin embargo, dijo Dean con una sonrisa tímida. Sus palabras me hicieron sonreír involuntariamente. Gracias, realmente lo aprecio, expresé mi gratitud. Nos sentamos a la mesa juntos y comenzamos a comer la comida que Dean había preparado. Aunque la comida no era gourmet, su esfuerzo lo hacía extrañamente delicioso. Está buena. Gracias, Dean, murmuré suavemente. Dean sonrió satisfecho con eso. Con esto, nuestra discusión pareció haber terminado, pero después de eso, hubo un cambio notable en el comportamiento de Dean. Por un tiempo, volvió a ser el mismo de antes, amable, pero gradualmente se volvió más frío conmigo, y sus comentarios despectivos sobre mi empresa aumentaron. Un año después de nuestro matrimonio, su comportamiento se parecía al de un tirano.
Cuando llegaba tarde a casa después del trabajo, me saludaba sarcásticamente mientras estaba tirado en el sofá. Finalmente en casa, señora presidenta. ¿Qué hora crees que es? Lo siento. Me retuvieron en una reunión inesperada. Prepararé la cena enseguida, dije casi disculpándome y me apresuré a la cocina. Observándome, Dean se burlaba de manera despectiva. ¿Una reunión, ¿Realmente estabas trabajando horas extras? ¿Está tan ocupada la presidenta de una fábrica de pueblo pequeño? No respondí a sus palabras y comencé a cocinar en silencio. La relación entre nosotros continuó deteriorándose. Dean, que despreciaba las disculpas formales, apareció ante mí sin ocultar su enojo. Brenda, ¿entiendes cómo logras vivir así? Actúas como si solo fueras la presidenta de una pequeña fábrica de pueblo. Internamente, me resistía, pero tratar con su empresa era crucial para la mía. Dejé de discutir, pero no es que no sintiera nada. Luchando por contener mi ira, respondí con una voz temblorosa. Vivo gracias a tu apoyo. Lo aprecio. Esta respuesta irritó a Dean y se volvió aún más agresivo. Si estás agradecida, demuéstralo o discúlpate de verdad y te perdonaré. Me mordí el labio con fuerza para contener mi ira. ¿Qué pasa? ¿No puedes hacerlo? Si no puedes, no me importaría terminar nuestro contrato con tu empresa. Puedo aplastar tu empresa en cualquier momento. Si no te disculpas, suspenderé nuestras transacciones. Al decir esto con una sonrisa burlona, sentí asco, pero decidí proteger mi empresa. Aunque intenté disculparme, mi orgullo no me lo permitió y dudé. ¿Qué haces? Apúrate. Impulsada por su insistencia, finalmente rogué, por favor, continúen haciendo negocios con nosotros. Se lo suplico. Viendo cómo me humillaba tan desesperadamente, Dean se rió con superioridad. Patético, pensar que alguien así. Su actitud y sus palabras despectivas me frustraron, pero no tuve más remedio que ceder a su amenaza de suspender las transacciones. Aguanté la situación en silencio. 3 años después de nuestro matrimonio, el comportamiento arrogante de Dean se intensificó y sus críticas hacia mí y mi empresa empeoraron. Cada vez que llegaba a casa, casi seguro que me encontraba con sus duras palabras. ¿En serio? ¿Cuánto más tarde puedes llegar? ¿Cuánto tiempo piensas hacerme esperar? Me recibía con enojo y luego continuaba quejándose de mí y de mi empresa. Dices que has estado trabajando hasta tarde últimamente, pero tu empresa está a punto de quebrar. No te preocupes, si fracasa, te contrataré después de que esté arruinada. Difundiré el rumor de que una mujer incompetente destruyó su empresa. Burlándose mientras decía esto, sentí resentimiento hacia él, pero sabía que discutir era inútil, así que permanecí en silencio. Quizás insatisfecho con mi actitud, el enojo de Dean solo crecía y seguía quejándose conmigo. Realmente te falta la conciencia de ser una presidenta. Una presidenta debe ser la líder de la empresa, pero tú no puedes hacer nada más allá de tu trabajo y cuidarme a mí. Si no fuera por mí, no podrías hacer nada, así que esfuérzate más en complacerme. Con esa última acusación, se dirigió alegremente al dormitorio. Sintiendo tanto ira como vacío por la actitud de Dean, limpié en silencio. Estaba completamente agotada por esas rutinas diarias, y vivir con Dean se había convertido en una tortura. Aún así, soñaba con el día en que pudiera darle la vuelta a la situación, y por ahora, solo podía soportar. Ese día se volvió inolvidable. Recibí una llamada que decía que Dalton, mi suegro, había enfermado. Cuando corrí al hospital, descubrí que estaba inconsciente y en estado crítico. Al entrar en la habitación del hospital, vi a Dean de pie, luciendo perdido. Me acerqué lentamente y tomé la mano de Dalton con suavidad. Suegro, lo llamé en voz baja. Pareció que su mano se movía ligeramente, pero podría haber sido solo mi imaginación. A la mañana siguiente, Dalton falleció tranquilamente.
El día del funeral, vestí ropa de luto negra y entré en silencio al lugar donde la gente se estaba reuniendo. El número de asistentes reflejaba cuánto se le quería a Dalton. En la solemne atmósfera, saludé cortésmente a cada uno de los dolientes y busqué a Dean. El momento en que lo vi, se desplegó una escena increíble ante mis ojos. Dean, como principal doliente, llevaba una expresión inapropiada, aburrida, y ocasionalmente bostezaba de manera exagerada, aparentemente sin ser consciente de las miradas frías de los visitantes. Dean, lo llamé en voz baja. Se giró hacia mí, su expresión cambió por un momento, pero pronto pareció perder el interés y volvió a su actitud anterior. Respiré hondo y me prometí mantener la calma. ¿Estás saludando adecuadamente a las personas que han venido al funeral? Dean resopló con desdén, sacó su teléfono móvil y dijo fríamente, es demasiada molestia. Ocúpate tú misma. Lo observé atónita mientras abría una aplicación de juego. Dean, el funeral de tu padre está ocurriendo ahora mismo, dije con una voz temblorosa, tratando de captar su atención, pero continuó ignorándome, absorto en su teléfono. Ocasionalmente, el sonido de su juego rompía el silencio a su alrededor y podía sentir las miradas heladas de los asistentes. Sintiéndome avergonzada por lo que ocurría, intenté detenerlo suavemente de usar su teléfono. Por favor, solo por hoy, abstente de hacerlo, supliqué. Pero Dean sacudió mi mano sin ocultar su irritación. Deja de molestarme. Déjame hacer lo que quiera en el funeral. Sería mejor que esto terminara pronto, continuó con sus comentarios insensibles. Sus palabras pesaban en mi corazón, y me pregunté si este era el hombre al que alguna vez amé. No había ni rastro de respeto hacia Dalton. Finalmente, el funeral terminó de alguna manera, y mientras comenzaba la comida familiar, Dean soltó con aburrimiento, por fin terminó. Aquí están los papeles de divorcio. Me quedo con toda la herencia, dijo medio en broma mientras reía con arrogancia. En su mano, ya tenía listos los papeles de divorcio que había llenado. Me quedé mirando a Dean, atónita. ¿Qué? ¿Estás bromeando sobre esto en una situación así? ¿Cómo puedes? No es broma. Eras la favorita de papá, así que me casé contigo a regañadientes. No me queda otra opción más que hacerme cargo de la empresa de papá, lo que significa que toda la herencia es mía. Con papá muerto, ya no eres necesaria. Dean parecía estar interesado solo en la herencia, incluso justo después de la muerte de su padre. Dean, dejemos esta conversación para más tarde. No hay necesidad de discutir esto ahora. No, lo resolvemos aquí. Si no aceptas el divorcio, terminaré todos los contratos con tu empresa. Su declaración provocó un revuelo entre los familiares. ¿Realmente vas a hacer eso? Sí, lo digo en serio. Terminar los contratos con tu pequeña fábrica no afectará a mi empresa. Las palabras de Dean me llevaron al límite. Había estado agradecida y amaba a mi suegro, y por él había soportado todo, pero ya no podía soportarlo más. Está bien, te concedo el divorcio. Cuando ofrecí la propuesta, Dean sonrió ampliamente, me entregó los papeles de divorcio y dijo, asegúrate de entregarlos pronto. Por cierto, puedes quedarte en la casa hasta la próxima semana, y luego se marchó de la escena. Temblando de rabia, tomé solo lo esencial y me registré de inmediato en un hotel cercano. Como no tengo hijos, puedo ser flexible. Esto me ayuda a responder rápidamente a las situaciones. A la mañana siguiente, fui al juzgado en cuanto abrieron para entregar los papeles de divorcio y luego contacté de inmediato a mi secretaria para organizar una reunión urgente de la junta directiva en 1 hora. Al llegar a la empresa, los miembros de la junta ya estaban esperando en la sala de conferencias. Cuando entré, todos se pusieron de pie en señal de respeto. Una vez que tomé asiento, ellos también se sentaron. Lamento la urgencia, pero hay una decisión importante que debe compartirse, comencé, y alguien tragó audiblemente, nervioso. Algunos ya pueden estar al tanto de los eventos de ayer, continué con calma.
A partir de hoy, cesaremos todas nuestras relaciones comerciales con US Precision Engineering. Por favor, revisen los contratos para asegurarse de que no haya penalizaciones por incumplimiento. Voces de sorpresa llenaron la sala de reuniones. Lewis Precision Engineering había sido un socio valioso para nuestra empresa, pero también era dirigida por Dean. Después de que concluyeran todas las discusiones y los miembros de la junta se retiraran de la sala, me acerqué a la ventana y respiré profundamente. Mirando hacia afuera, reafirmé mi nueva decisión. Vamos a tomar medidas. Llamé a mi secretaria y le di las instrucciones necesarias. Prepara un aviso para finalizar nuestras relaciones comerciales con US Precision Engineering e informa a mi ex esposo también. Programemos una reunión a las 3 de la tarde. Después de que mi secretaria asintiera y se fuera, volví a mirar por la ventana y murmuré, ¿estás lista? Esto es solo el comienzo. Sonriendo, me paré frente al edificio de US Precision Engineering a las 2:45 de la tarde, ajustando mi traje y respirando hondo. Al dar mi nombre en recepción, recibí una respuesta educada. Señorita Cooper, tiene una cita a las 3 de la tarde. Por favor, espere un momento. Después de una llamada por la línea interna, una joven vino rápidamente a recibirme. Su comportamiento dejaba claro que era la secretaria de mi exmarido. La seguimos y tomamos el ascensor hasta el último piso del edificio. Mi corazón latía un poco más rápido, pero hice un esfuerzo por mantener una expresión calmada. Al llegar, la secretaria se detuvo frente a una gran puerta y dio un ligero golpe. Cuando la puerta se abrió, vi a Dean sentado en una gran silla dentro de la espaciosa oficina. ¿Qué quieres? ¿Ya está finalizado el divorcio o viniste a pedir dinero? Una mujer que dirige una fábrica de pueblo pequeño debe tener mucho tiempo libre. Su voz estaba cargada de su habitual arrogancia. Como no teníamos arreglos financieros cuando nos separamos, parecía haber malinterpretado que había venido a pedir algo. Me senté en silencio, y después de calmarme, continué hablando. Ha pasado un tiempo, presidente Lewis. Estoy aquí para discutir asuntos de negocios. ¿A qué viene esa actitud fría?, dijo, ocultando apenas su irritación. Sonriendo levemente, saqué lentamente un documento de mi bolso y dije, he venido a entregarte esto. A partir de hoy, terminaremos nuestras relaciones comerciales con tu empresa. Mientras hablaba con calma, el rostro de Dean cambió de color y se quedó congelado por un momento. Sin embargo, pronto su risa llenó la sala. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Tu empresa va a cortar negocios con nosotros? ¿No es solo una pequeña fábrica de pueblo? Dean aún parecía incapaz de comprender la realidad. De hecho, los negocios de Lewis Precision Engineering con Cooper Manufacturing representan el 40% de tus ingresos. Esto afectará significativamente a tu empresa. Me miró asombrado. Estás mintiendo. Pensé que Cooper Manufacturing era solo una pequeña fábrica de pueblo. No tenías ni idea, ¿verdad? Cooper Manufacturing en realidad emplea a 9,000 personas y tiene ingresos anuales de $1,000 millones. Eso es absurdo, dijo, pero justo cuando estaba a punto de continuar, su secretaria le comunicó algo discretamente. En ese momento, el rostro de Dean cambió drásticamente y se volvió pálido. Mientras pensaba en el impacto significativo que tendría la terminación de nuestras relaciones comerciales en su empresa, no pude evitar sonreír. Pero nunca me dijiste nada de esto, tartamudeó Dean. Tú asumiste cuando escuchaste el nombre de la empresa, dije, siguiendo con calma. Terminar negocios con Cooper Manufacturing no afectaría a mi empresa, ¿no es eso lo que dijiste? Repetí sus palabras, subrayando lo crucial que eran para la supervivencia de su compañía. Este quiebre podría significar el fin de su empresa, y parecía darse cuenta de ello mientras su rostro se volvía aún más pálido. Espera un momento. Solo malinterpreté Cooper Manufacturing como una simple fábrica de pueblo. Además, si estás ganando tanto, ¿por qué siempre llevas ropa tan sencilla?
Estás bromeando, ¿verdad, Brenda? Dean, quien antes estaba lleno de confianza, ahora suplicaba débilmente. Tú realmente no entiendes nada, respondí. Solo sigo las enseñanzas de mi padre. Suspiré profundamente y lo miré con intensidad. Mi padre despreciaba ostentar riqueza y entendía bien los riesgos de hacerlo. Por eso vivo modestamente, todo lo contrario a ti, que derrochas dinero. Mientras sonreía con suavidad, el rostro de Dean se tornó rojo de ira y vergüenza, y permaneció en silencio. El hecho de que estemos divorciados no significa que quiera terminar las relaciones comerciales. Hacer negocios con US Precision Engineering ha sido beneficioso para nosotros. Sin embargo, los problemas recientes de calidad y los retrasos en las entregas, hice una pausa a mitad de la frase y lo miré directamente. Y la razón principal son tus fallos morales. Descuidaste tus responsabilidades como principal doliente en el funeral de tu padre y me entregaste los papeles de divorcio frente a varios familiares mientras declarabas, estaba borracho. Estaba triste por la muerte de mi padre y tomé algunas copas antes del funeral. No fue intencionado. Durante los 3 años de nuestro matrimonio, me menospreciaste. Nunca entendiste mi profesión, solo me criticaste e insultaste, y ayer mostraste tus verdaderos colores. Si esa no era tu verdadera naturaleza, ¿entonces qué es? Dean se quedó en silencio, incapaz de encontrar palabras. Tratar con alguien que carece de tales estándares éticos supone un riesgo para Cooper Manufacturing. Por eso estamos terminando nuestras relaciones comerciales. Brenda, por favor reconsidera. Mi empresa se va a hundir, suplicó Dean con una voz débil. Respondí con una fría sonrisa. Tu empresa estará bien, ¿verdad? Recuerdo que solías decir, puedo comprarla en cualquier momento si realmente quisiera. El rostro de Dean se volvió fantasmagóricamente pálido. Probablemente nunca imaginó que sus propias palabras regresarían para atormentarlo de esta manera. Maldita sea. Dean se levantó y levantó su brazo hacia mí en un ataque de ira. En ese momento, su movimiento se detuvo en el aire. ¿Realmente tienes la intención de golpearme? Adelante, inténtalo. Si cometes violencia aquí, la reputación de US Precision Engineering solo empeorará. Además, atacar a la presidenta de Cooper Manufacturing sería aún más vergonzoso. Mi respuesta calmada hizo que la mano de Dean temblara. Maldita sea. Aunque lleno de rabia, bajó lentamente su mano. Esto es un adiós. Adiós. Con eso, dejé la sala. Pude escuchar los gritos de Dean detrás de mí, pero ahora parecían distantes. Medio año después de que mi empresa terminara sus relaciones comerciales con US Precision Engineering, la caída de su compañía fue significativa. Al principio, Dean intentó revivir el negocio. Buscó nuevos socios comerciales y trató de motivar a sus empleados, pero una vez que la ruptura de nuestras relaciones comerciales se hizo pública, la credibilidad de su empresa cayó rápidamente. 2 meses después, los clientes principales comenzaron a cancelar sus contratos uno tras otro, y Dean empezó a ofrecer condiciones comerciales excesivas, lo que dañó aún más la reputación de su compañía. A los 4 meses, US Precision Engineering enfrentaba graves dificultades financieras, los pagos a los empleados se retrasaron y el personal comenzó a renunciar o a mudarse a otras empresas. La bancarrota de US Precision Engineering parecía inevitable. Un día, recibí una llamada telefónica. Hola. Brenda. La voz era ronca y difícil de escuchar, pero de inmediato reconocí que era Dean. ¿Qué pasa?, pregunté fríamente. Por favor, necesito hablar contigo en persona. La arrogancia anterior había desaparecido, sustituida por un tono de desesperación. Está bien, nos veremos mañana a las 3 de la tarde en Cooper Manufacturing. Después de colgar, suspiré profundamente. Había decidido ponerle fin a todo. Al día siguiente, Dean llegó 10 minutos antes de nuestra cita.
Era una sombra de su antiguo yo, llevaba un traje gastado, no se había afeitado y sus ojos estaban visiblemente inyectados de sangre por la falta de sueño. Gracias por esperar, dije mientras entraba en la sala de recepción, y Dean se levantó rápidamente. Brenda, gracias. Estoy muy contento de verte, dijo con la voz temblorosa. Por favor, te lo suplico, reanuda los negocios con US Precision Engineering. ¿Por qué?, pregunté con voz fría. Dean pareció sorprendido por un momento, pero luego respondió con una mirada de desesperación. Mi empresa está al borde del colapso. No puedo ni pagar a mis empleados, y la presión de los acreedores aumenta día a día. Ese es el resultado de tus decisiones de gestión, respondí sin piedad, observando cómo su semblante cambiaba nuevamente. De repente, Dean cayó de rodillas y se inclinó profundamente. Por favor, dame una oportunidad más. Su figura era patética y trágica. El hombre que una vez fue arrogante ahora se postraba en el suelo, suplicando perdón. Dean, lo llamé, y levantó brevemente la cabeza, mostrando un rayo de esperanza, pero continué. Lo siento, pero no hay segunda oportunidad. Mis frías palabras lo congelaron. Vi cómo sus ojos pasaban de la esperanza a la desesperación. Pero, Brenda. Intentó continuar con la voz temblorosa, pero lo interrumpí. Es suficiente. Me menospreciaste durante 3 años. Incluso el día del funeral de tu padre, pisoteaste mis sentimientos. No hay lugar para la simpatía con alguien como tú. Dean bajó nuevamente su frente al suelo, suplicando como si buscara piedad. Ya me he disculpado por eso. Por favor, esto no es por la empresa, no es por mí, es genuinamente por los empleados. Mi resolución era firme, sabiendo que tales disculpas, aunque necesarias, no borraban las consecuencias de sus acciones ni las actitudes subyacentes que las llevaron a cabo. Esto era más que solo negocios, era una cuestión de respeto y consecuencias. ¿Por los empleados? Si realmente hubieras pensado en ellos primero, esto no habría llegado a este punto. Esto es el resultado de priorizar tu propia protección. Los hombros de Dean temblaron, y continuó en un tono lloroso. Por favor, no me abandones. En respuesta a su súplica, miré el reloj. Ya es hora, presidente Lewis. Por favor, retírate por hoy. En ese momento, la secretaria entró en la sala. Tomó a Dean del brazo y con suavidad le limpió las lágrimas de la cara mientras lo conducía fuera de la habitación. Alrededor del mediodía, bajé al vestíbulo, donde Dean aún estaba de pie. Me miró, parecía a punto de decir algo, pero su oportunidad fue interrumpida por la aparición repentina de una tercera persona. Presidenta, ¿puedo tener un momento de su tiempo?, la persona preguntó en voz baja. Al escuchar esa voz, Dean se dejó caer de rodillas, conmocionado. ¿Qué está pasando? Morgan, ¿por qué estás aquí? El empleado llamado Morgan miró brevemente a Dean, pero luego volvió su atención hacia mí. Presidenta, ¿puedo disponer de un poco de su tiempo? No hay problema. Discutámoslo en la sala de conferencias, respondí, avanzando antes de que Dean pudiera decir algo. En ese instante, Dean intentó agarrarme del brazo en un ataque de pánico. Espera un momento, Brenda, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué mi subordinado está aquí? Sin embargo, antes de que pudiera tocarme, la seguridad intervino rápidamente. Morgan, eres un traidor, exclamó Dean. Tú eres el que me traicionó, Lewis. Está claro que solo seguiste tus propios intereses sin tener en cuenta a tus empleados. Morgan respondió con calma, tú traicionaste primero a tu empresa, Dean. Ante esto, el rostro de Dean se puso completamente pálido, perdiendo todo color. Morgan, por aquí, le indiqué, y nos alejamos del lugar. Mientras nos íbamos, los gritos de Dean resonaban detrás de nosotros, pero no miré hacia atrás. A pesar de la ruptura de relaciones con US Precision Engineering, Cooper Manufacturing siguió creciendo, absorbiendo nuevos talentos y logrando éxito en nuevas empresas.
La fuerza laboral superó los 12.000 empleados, expandiendo significativamente su participación en el mercado y elevando las expectativas como un pilar de la economía de Estados Unidos. El crecimiento de Cooper Manufacturing fue reconocido y recibí el premio a la directora ejecutiva del año. Como líder femenina, mi estatus se solidificó y fui ampliamente cubierta en los medios de comunicación. 5 años después, en otoño, asistí a la ceremonia de apertura de la nueva sede de Cooper Manufacturing. Desde el último piso del edificio, miré la vista panorámica de Nueva York, reflexionando sobre el viaje que nos había traído hasta aquí. En mi discurso durante la ceremonia, concluí: la adversidad es el alimento que nos fortalece. Tenemos la capacidad para superar cualquier dificultad. Cooper Manufacturing seguirá avanzando. Un aplauso ensordecedor llenó el lugar, resonando profundamente dentro de mí. La vida de Dean, sin embargo, había cambiado drásticamente, para asombro de quienes lo rodeaban. Impulsado por la codicia financiera, personalmente garantizó bonos corporativos y malversó fondos. Posteriormente, sus estrategias de inversión amateur fracasaron y mediante fraudes incurrió en deudas aún más grandes, lo que finalmente llevó a la quiebra de su empresa. Se dice que su deuda total superó los $50 millones. Incluso después de renunciar como presidente, fue perseguido constantemente por acreedores, viviendo una vida ensombrecida por los pagos diarios. Solicitó la bancarrota, esperando la condonación de su deuda, pero su extravagancia le salió mal y se vio obligado a seguir haciendo pagos. Estos pagos a menudo se retrasaban, y la deuda creció aún más debido a los intereses. Si podrá pagar todas sus deudas durante su vida es impredecible. Un día, accidentalmente lo vi trabajando como empleado a tiempo parcial en un supermercado local. Se veía mucho mayor que la última vez que lo vi, con el cabello ralo y una mirada vacía, un marcado contraste con el hombre que alguna vez fue. Junto a un titular de revista que decía, presidenta de Cooper Manufacturing entre las 10 mejores en ingresos anuales, lo vi llenando estantes en silencio. Al verlo, sentí una mezcla de emociones. El hombre que alguna vez me menospreció ahora estaba en tal predicamento. Aparté la mirada y me fui en silencio. Mi vida privada comenzó de nuevo cuando conocí a un hombre muy atractivo hace 3 años. Ese encuentro culminó en nuestro matrimonio a finales del año pasado. Él apoya mi carrera, respaldando firmemente mis elecciones profesionales. Hemos construido una hermosa relación donde nos apoyamos mutuamente y crecemos juntos. Actualmente, estamos disfrutando de la alegría de esperar una nueva vida. La próxima primavera, me embarcaré en el papel de madre, lo que será un punto de inflexión significativo para mí. Aunque mis preocupaciones sobre mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal no están completamente resueltas, estoy segura de que, con el apoyo de mi familia, amigos y colegas, podré superar estos desafíos. Estoy muy emocionada por ver cuánto habré crecido para esta época del próximo año. Estoy comprometida a trabajar arduamente para alcanzar los ideales a los que aspiro y a forjar un futuro satisfactorio para mí. Contra el gran telón de fondo de Nueva York, sonrío en silencio. Mi expresión está llena de una sensación de logro y esperanza. Cierro los ojos suavemente y le hablo a mi difunto padre en mi corazón. Papá, la visión que alguna vez tuviste para la empresa. Mi nombre es Amanda, y esta es la historia de cómo sobreviví a crecer con una hermana que podría haberle dado a Maquiavelo una lección. Nací en un pequeño pueblo de padres trabajadores de clase media. Mamá era recepcionista en la oficina de un dentista local y papá trabajaba como mecánico. Eran buenas personas, trabajadoras y honestas, pero quizás demasiado confiadas para su propio bien. Cuando vine al mundo, fue un parto difícil. Los médicos le dijeron a mi madre que no podría tener más hijos, así que durante 5 años fui su bebé milagro, su única hija. Esos primeros 5 años fueron agradables, normales.
Tengo recuerdos vagos de picnics en el parque, de papá enseñándome a andar en bicicleta y de mamá leyéndome cuentos antes de dormir. Pero todo cambió cuando tenía 5 años, y mis padres recibieron la sorpresa de sus vidas: mamá estaba embarazada nuevamente. Recuerdo el día en que me dijeron que iba a ser hermana mayor. Estaban prácticamente brillando de emoción y me contagié de su entusiasmo. Me imaginaba teniendo una hermanita con la que jugar, compartir secretos, ser mejores amigas. Dios, qué ingenua era. Sara nació cuando tenía 5 años y medio. Desde el momento en que llegó a casa desde el hospital, fue como si se hubiera activado un interruptor. De repente, ya no era el bebé milagro. Amanda, cállate, tu hermana está durmiendo. Amanda, no toques eso, es para tu hermana. Amanda, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Todo empezó de manera sutil, pequeñas cosas que desestimé como situaciones normales entre hermanos. Pero a medida que Sara crecía, también lo hacían sus talentos. Recuerdo su 7º cumpleaños. Mamá había pasado horas preparando un hermoso pastel, cubierto de delicadas rosas de azúcar. Era una obra de arte. Los invitados acababan de llegar cuando escuchamos el grito horrorizado de mamá desde la cocina: el pastel estaba arruinado, las rosas prácticamente destruidas. Y allí estaba Sara, señalándome con un dedo acusador. Amanda lo hizo, dijo, su voz temblando de una manera que los adultos encuentran imposible de no creer. Me quedé allí, atónita, mientras Sara sacaba mi camiseta favorita, ahora manchada con pastel y glaseado. No sé cómo lo consiguió, cómo lo planeó todo. Tenía 7 años, pero tenía la astucia de alguien mucho mayor. Pasé el resto de la fiesta encerrada en mi habitación, escuchando los sonidos apagados de risas y celebración en la planta baja. Cuando el sol se puso y la casa se calmó, escuché que mi puerta se abría con un chirrido. Sara estaba allí, con una porción de pastel en la mano y una sonrisa en su rostro que me heló la sangre. ¿Quieres pastel, hermanita?, susurró, sus ojos brillando en la penumbra. Te guardé un pedazo, con una rosa y todo. La miré, esta pequeña demonio en un vestido de fiesta, y sentí el primer atisbo de verdadero miedo. ¿Qué clase de niña de 7 años podía hacer algo así? Y lo que es más importante, ¿de qué más sería capaz? Con el paso de los años, las tácticas de manipulación de Sara solo se volvieron más sofisticadas. Cada día era una nueva batalla, y yo estaba constantemente en tensión, preguntándome qué haría a continuación. Cuando tenía 14 años y Sara 9, comencé a notar que mis útiles escolares desaparecían o se dañaban. Al principio pensé que simplemente estaba siendo descuidada, perdiendo cosas aquí y allá, pero luego comencé a encontrar mis cuadernos con páginas arrancadas, lápices rotos por la mitad y libros de texto con garabatos en las partes importantes. Un día, sorprendí a Sara en plena acción. Tenía unas tijeras en la mano y mi ensayo de historia en pedazos en el suelo de su habitación. ¿Qué estás haciendo?, grité, arrebatándole los restos de mi tarea. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas de cocodrilo. Yo solo estaba tratando de ayudarte a recortar algunas imágenes para tu proyecto, sollozó. Esto no es un proyecto, es mi ensayo. Es para mañana. Pero ya era demasiado tarde. Mamá había escuchado el alboroto y vino corriendo. ¿Qué está pasando aquí? Antes de que pudiera explicarlo, Sara rompió en un llanto descontrolado. Solo estaba tratando de ayudar a Amanda con su tarea, pero me gritó. Mamá se volvió hacia mí, con el rostro cubierto de decepción. Amanda, ¿cómo pudiste? Tu hermana solo estaba tratando de ayudarte. Pídele disculpas ahora mismo. Me quedé allí, hirviendo de ira y frustración. Sara me miraba desde detrás de las piernas de mamá, con una sonrisa maliciosa en sus labios. Lo siento, dije entre dientes, las palabras sabiendo a cenizas en mi boca. Esa noche, tuve que quedarme despierta hasta las 3 de la madrugada reescribiendo mi ensayo. Al día siguiente en la escuela, apenas podía mantener los ojos abiertos.
Mi profesora no estaba impresionada con mi caligrafía desordenada y mi evidente fatiga. Amanda, esto no es propio de ti, dijo, frunciendo el ceño mientras miraba mi trabajo. Por favor, esfuérzate más en tus estudios. No me gustaría tener que llamar a tus padres. Por supuesto, terminó llamando a mis padres, y, por supuesto, ellos me culparon por no ser lo suficientemente responsable, por no tomármelo en serio. Sarah se sentó en la mesa, comiendo tranquilamente, con una sonrisa de satisfacción mientras mamá y papá me sermoneaban sobre la importancia de la educación. A medida que fui creciendo, las tácticas de Sarah evolucionaron. Cuando empecé a interesarme por los chicos en la escuela secundaria, ella encontró nuevas formas de atormentarme. Mi primer novio, Jake, rompió conmigo después de escuchar un rumor de que lo había engañado con su mejor amigo. Estaba devastada, pero cuando enfrenté a Sarah al respecto, ella solo se encogió de hombros. ¿Cómo podría haber iniciado ese rumor?, dijo inocentemente. Ni siquiera conozco a tus amigos de la escuela. Pero vi el destello en sus ojos, la satisfacción apenas disimulada ante mi dolor. Estaba mejorando en cubrir sus huellas, en mantener su fachada de inocencia. A medida que avanzaban mis años en la secundaria, me volví más decidida que nunca a asegurar mi escape. Puse toda mi energía en un proyecto especial que esperaba fuera mi boleto a una prestigiosa universidad lejos del control de Sarah. Pero sabía que no debía bajar la guardia, ni siquiera por un momento. Mi amiga Melissa era la única persona en la que realmente confiaba. Habíamos sido amigas desde la escuela primaria, y ella conocía bien la verdadera naturaleza de Sarah. Necesito que guardes algo para mí, le dije una tarde mientras estábamos en su habitación. Saqué una carpeta gruesa de mi mochila. Este es mi proyecto para el concurso de becas universitarias. Si gano, obtendré una beca completa para Westfield College. ¡Wow! Eso es increíble, exclamó Melissa, y luego su rostro se ensombreció un poco. Pero, ¿por qué me lo estás dando? Respiré hondo. Porque si Sarah descubre lo importante que es esto para mí, encontrará la manera de destruirlo. Necesito que lo guardes a salvo. Trabajaré en una versión falsa en casa. Los ojos de Melissa se abrieron con comprensión. Inteligente, dijo, tomando la carpeta y guardándola en el cajón de su escritorio bajo llave. No te preocupes, lo protegeré con mi vida. Durante semanas, trabajé en 2 versiones del proyecto, el verdadero, guardado de forma segura en casa de Melissa, y una versión falsa en casa. Me aseguré de dejar la versión falsa de manera conspicua en mi escritorio, sabiendo que Sarah no podría resistirse a husmear. El día antes de la fecha límite de presentación, sucedió. Estaba en la cocina cuando escuché la dulce y empalagosa voz de Sarah. Oh no, Amanda, lo siento mucho. Corrí al salón para encontrar a Sarah parada junto a mi escritorio, con un vaso de jugo de naranja volcado sobre mi proyecto falso. Los papeles estaban empapados, la tinta corriendo en rayas por las páginas. Solo te estaba trayendo una bebida, dijo Sarah, con los ojos muy abiertos de falsa inocencia. Me tropecé. Fue un accidente, lo juro. Nuestros padres llegaron corriendo ante el alboroto. Mamá jadeó al ver los papeles arruinados. Oh, Amanda, suspiró. Deberías ser más cuidadosa con donde dejas las cosas importantes. Vi el destello de triunfo en los ojos de Sarah, la ligera curva en sus labios mientras esperaba mi reacción. Pero esta vez, estaba preparada. Sonreí. La confusión en el rostro de Sarah fue casi cómica. Está bien, dije con calma. Esa era solo una copia de respaldo. Ya envié el proyecto real la semana pasada. El triunfo en los ojos de Sarah titiló y murió, reemplazado por un destello de ira tan rápido que casi lo pasé por alto. Nuestros padres, tan ciegos como siempre, me alabaron por mi previsión. Unas semanas después, se anunciaron los resultados del concurso. Había ganado la beca, una beca completa para Westfield College, a 3 estados de distancia.
Mientras leía la carta de aceptación, las lágrimas de alegría y alivio corrían por mi rostro. Estaba saliendo. Finalmente, estaba escapando. Pero mi momento de triunfo fue breve. Mientras empacaba mis maletas para la universidad, escuché a mis padres hablando en susurros. Es una pena, decía mamá. Ojalá Sarah hubiera tenido una oportunidad como esta. Se lo merece más. Lo sé, coincidió papá. Amanda es lista, pero Sarah es especial. Podría llegar muy lejos con una oportunidad como esa. Sus palabras me hirieron, pero ya no me importaba. En unos días me iría, comenzaría una nueva vida lejos de las manipulaciones de Sarah y del favoritismo ciego de mis padres. Los siguientes años fueron como un soplo de aire fresco. En Westfield College, prosperé. Hice amigos de verdad, me destaqué en mis estudios e incluso comencé a sanar del trauma emocional de mi infancia. Me especialicé en finanzas, descubriendo un talento para los números y el análisis que nunca supe que tenía. Por alguna razón, me gradué como la mejor de mi clase y conseguí un trabajo en una prestigiosa firma financiera en la ciudad. La vida era buena. Tenía mi propio apartamento, un trabajo que me encantaba y una sensación de paz que nunca antes. Me mantuve en contacto con mis padres, visitándolos en vacaciones y fines de semana ocasionales, pero esas visitas siempre eran tensas. Sarah seguía viviendo en casa, habiendo decidido asistir a una universidad comunitaria local. Cada vez que la veía, podía sentir su resentimiento, que hervía justo debajo de la superficie. Era un viernes cualquiera en el trabajo cuando recibí la llamada que destrozaría mi paz cuidadosamente construida. Estaba en medio de analizar algunas tendencias del mercado cuando mi teléfono vibró. Era mi madre. Amanda, dijo, con la voz tensa, necesitamos hablar. Es sobre tu hermana. Mi corazón se hundió. ¿Qué pasa con Sarah?, pregunté cautelosamente, preparándome para lo que vendría. Se graduará pronto y, bueno, creemos que sería mejor que viniera a vivir contigo en la ciudad. Casi dejé caer el teléfono. ¿Qué? Mamá, no, eso no es posible. No seas egoísta, Amanda, espetó mi madre. Sarah necesita esta oportunidad, y tú tienes ese gran apartamento para ti sola. Además, necesitamos que cubras su matrícula universitaria. Sentí como si me estuviera ahogando. Todos los viejos sentimientos de impotencia y miedo regresaron de golpe. Mamá, no puedo. Mi apartamento no es lo suficientemente grande, y no puedo permitirme. No puedes permitírtelo, interrumpió mi madre. ¿Con ese trabajo tan lujoso que tienes? No nos mientas, Amanda. Sabemos que te va bien. Respiré hondo, tratando de calmarme. Mamá, no se trata del dinero. Sarah y yo no nos llevamos bien. Lo sabes. Oh, no otra vez con esto, suspiró mi madre. Amanda, ¿cuándo vas a dejar de lado estos celos infantiles? Tu hermana te necesita. Esto es lo que hace la familia. Cerré los ojos, sintiendo que me empezaba a doler la cabeza. Lo siento, mamá. La respuesta es no. No puedo tener a Sarah viviendo conmigo, y no voy a pagar su matrícula. Tengo mi propia vida, mis propios gastos. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando mi madre volvió a hablar, su voz era fría. Ya veo. Bueno, espero que estés contenta con tu decisión, Amanda. No te molestes en venir a casa por Navidad este año. Más tarde esa noche, mientras intentaba distraerme con el trabajo, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de Sarah: te arrepentirás de esto. Solo 3 palabras, pero me helaron la sangre. Traté de quitármelo de la cabeza. Sarah estaba a cientos de kilómetros de distancia. ¿Qué podría hacerme ahora? Pasaron los meses después de esa tensa llamada telefónica con mis padres. Me sumergí en el trabajo, tratando de apartar de mi mente los pensamientos sobre mi familia. Mi vida en la ciudad continuaba.
Me destacaba en mi trabajo, hacía nuevos amigos e incluso comencé a salir de nuevo. Entonces, un martes cualquiera, sonó mi teléfono. Era mi madre. Amanda, dijo, con una voz inusualmente vacilante, necesitamos que vengas a casa. Es importante. Contra mi mejor juicio, tomé un mes de vacaciones del trabajo y me subí a un avión de regreso a mi ciudad natal. Mientras caminaba por el camino de entrada familiar, una sensación de temor se apoderó de mí. ¿Qué podría ser tan importante como para que necesitaran que estuviera en casa todo un mes? Nos reunimos en la sala de estar, cayendo un incómodo silencio entre nosotros. Finalmente, mi madre habló. Tu tía abuela Mildred nos llamó. Dijo que quiere que los 4 la visitemos en Hawái. Incluso ha reservado los boletos de avión ella misma. Parpadeé sorprendida. La tía Mildred siempre había sido amable conmigo cuando era niña, pero no la había visto en años. ¿Los 4? Pregunté, mirando a Sarah. Sarah soltó una risita. Es ridículo. Amanda no tiene por qué ir. Ni siquiera ha hablado con la tía Mildred en años. Silencio, dijo mi padre con severidad. Esa fue la condición de Mildred, los 4 o ninguno. Cayó un incómodo silencio en la habitación. Casi podía ver las ruedas girando en la mente de todos. Finalmente, mi madre expresó lo que todos estábamos pensando. ¿Creen que podría estar muriéndose? ¿Que esto tenga que ver con su testamento? La atmósfera en la habitación cambió. Vi un brillo en los ojos de Sarah, codicia, emoción. Me hizo sentir incómoda. No deberíamos sacar conclusiones, dije rápidamente. Tal vez solo quiera vernos a todos. Pero incluso mientras lo decía, sabía que era poco probable. La tía Mildred siempre había sido una persona algo solitaria. Para que de repente quisiera una reunión familiar en Hawái, debía ser algo grande. Mientras discutíamos la logística del viaje, me encontré emocionándome a pesar de mis reservas. Tenía buenos recuerdos de la tía Mildred de mi infancia. Siempre había sido amable conmigo, siempre tenía un momento para escuchar cuando nadie más lo hacía. La idea de volver a verla, de pasar tiempo en el hermoso Hawái, era atractiva. Pero aún así, había una preocupación persistente en el fondo de mi mente. Miré a Sarah, que había estado inusualmente callada desde su primer estallido. Me miró y sonrió, pero no le llegó a los ojos. Era la misma sonrisa que me había dado innumerables veces antes, mientras urdía algún plan elaborado para meterme en problemas. Intenté deshacerme de la sensación. Ahora éramos adultas. Seguramente Sarah no intentaría nada, no con tanto en juego. Y, sin embargo, el día de nuestra partida finalmente llegó. A pesar de mi inquietud persistente, me dejé llevar por la emoción del viaje. Llegamos al aeropuerto, nuestra familia presentando un frente unido por lo que parecía ser la primera vez en años. Mientras nos acercábamos al punto de control de seguridad, me permití la esperanza de que tal vez, solo tal vez, este viaje podría ser un nuevo comienzo para todos nosotros. ¡Qué ingenua era! Justo cuando estábamos a punto de pasar por seguridad, un oficial de rostro serio se acercó a mí. Señora, necesito que venga conmigo, dijo, con una voz que no dejaba lugar a discusiones. Confundida y un poco asustada, miré a mi familia. ¿Qué está pasando? El rostro del oficial permaneció inexpresivo. Recibimos una denuncia anónima de que lleva artículos prohibidos en su equipaje. Necesitamos hacer una revisión exhaustiva. Mi corazón se hundió mientras miraba a Sarah. Allí estaba, esa sonrisa triunfal familiar, la que siempre auguraba problemas para mí. En ese momento, supe exactamente lo que había sucedido. Fue ella, dije, señalando a Sarah. Ella envió ese mensaje. Está tratando de sabotearme. Los rostros de mis padres se llenaron de ira, pero, para mi sorpresa, iba dirigida hacia mí. Amanda, susurró mi madre, ¿cómo te atreves a acusar a tu hermana otra vez con esta tontería?
Intenté protestar, pero mi padre me interrumpió. Basta, Amanda. Ve con el oficial. Nosotros lo resolveremos. Justo en ese momento, una voz resonó por la terminal, última llamada para el vuelo 372 con destino a Honolulu. Mis padres intercambiaron una mirada de pánico. Es nuestro vuelo, dijo mi madre. Por favor, supliqué, con la voz quebrándose. Esperen por mí. Lo resolveré rápidamente, lo prometo. Pero mis súplicas cayeron en oídos sordos. Mi padre negó con la cabeza, sin mirarme a los ojos. No podemos perder este vuelo, Amanda. ¿Sabes lo importante que es? Nos veremos en Hawái, añadió mi madre, ya dándose la vuelta. Los observé incrédula mientras mis padres se alejaban, sin siquiera mirar atrás. Solo Sarah me miró de nuevo, su sonrisa triunfal cortándome hasta el alma. Luego, ella también desapareció entre la multitud, dejándome sola con el oficial de seguridad. Las siguientes horas fueron una nebulosa de registros invasivos y preguntas interminables. Revisaron cada artículo de mi equipaje, cada bolsillo de mi ropa. Tuve que esperar a que una oficial estuviera disponible para una revisión física. Cuando finalmente concluyeron que no llevaba nada ilegal, el avión de mi familia ya estaba lejos. Mientras me sentaba en el ahora silencioso aeropuerto, enfrenté una decisión. Podía reservar un vuelo para el día siguiente, unirme a mi familia en Hawái e intentar salvar este desastre de viaje o... Miré el tablero de salidas. Había un vuelo saliendo a mi ciudad en 1 hora, de regreso a mi trabajo, mis amigos, mi vida, lejos del drama y el dolor que parecía seguir a mi familia donde quiera que fueran. En ese momento, tomé mi decisión. Me acerqué al mostrador de boletos y compré un boleto de solo ida a casa. Mientras abordaba el avión, sentí una mezcla de dolor, ira y una extraña sensación de alivio. Sí, estaba decepcionando a la tía Mildred, y me sentía culpable por eso, pero por una vez estaba eligiéndome a mí misma, mi paz, mi cordura. Unos días después de regresar a casa, me estaba acomodando de nuevo en mi rutina, tratando de olvidar el incidente del aeropuerto. Estaba comenzando a relajarme cuando sonó mi teléfono. Amanda, su voz temblaba, cargada de emoción. Mi corazón se aceleró, sintiendo que algo andaba terriblemente mal. Tu hermana. Sarah ha sido arrestada. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. ¿Arrestada? ¿Por qué? La historia de mi madre salió a borbotones, cada palabra más impactante que la anterior. Llegaron a la casa de la tía Mildred en Hawái, solo para encontrarla furiosa porque yo no estaba allí. Se negó a discutir su testamento sin que los 4 estuviéramos presentes. Tuvimos que quedarnos en su casa mientras intentábamos averiguar qué hacer, explicó mi madre. Sentí una punzada de culpa, rápidamente superada por las siguientes palabras de mi madre. Luego sucedió. Tu tía casi se cae por las escaleras. Pudo haberse roto el cuello, Amanda. ¿Qué? ¿Está bien?, pregunté, preocupada por la tía que recordaba con tanto cariño. Está bien, gracias a Dios. Pero, Amanda, no fue un accidente. Fue Sarah. Ella la empujó. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. ¿Cómo lo saben? Había cámaras ocultas por toda la casa. Captaron todo. Las piezas comenzaron a encajar, la denuncia anónima en el aeropuerto, la sonrisa triunfal de Sarah. Todo había sido parte de su plan, un plan que había fracasado espectacularmente. La tía Mildred llamó a la policía, continuó mi madre, con la voz quebrándose. Cuando vinieron a arrestar a Sarah, ella perdió el control. Comenzó a gritar sobre cómo solo quería el dinero, como había estado esperando años para esta oportunidad. Escuché en silencio, aturdida, mientras mi madre relataba el colapso de Sarah, como había gritado que odiaba a nuestros padres, que solo estaba esperando a que murieran para heredar todo. Hemos sido ciegos, Amanda, sollozó mi madre. ¿Cómo no lo vimos?
¿Cómo pudimos estar tan equivocados con ella? Mientras escuchaba las palabras desgarradas de mi madre, una tormenta de emociones me envolvió, conmoción por las acciones de Sarah, vindicación porque finalmente su verdadera naturaleza había sido revelada, tristeza por mis padres, cuyo mundo acababa de derrumbarse, y, sepultado debajo de todo, una pequeña y vergonzosa chispa de satisfacción de que finalmente comprendieran lo que había estado tratando de decirles durante años. Cuando terminamos la llamada, me quedé en silencio, tratando de procesar todo lo que había sucedido. La hermana con la que crecí, a quien siempre supe que era manipuladora, había cruzado una línea que nunca creí posible. Había intentado dañar gravemente a nuestra tía abuela, todo por la posibilidad de una herencia. Cuando llegué a mi casa de la infancia, el ambiente era completamente diferente al de mi última visita. Ya no había tensión ni resentimiento no dicho. En su lugar, encontré a mis padres luciendo mayores, más vulnerables, pero también más abiertos de lo que jamás los había visto. Amanda, dijo mi madre, con la voz cargada de emoción mientras me abrazaba. Lo sentimos mucho. Hemos sido ciegos durante tanto tiempo. Mi padre, un hombre que nunca se sintió cómodo con las muestras emocionales, simplemente me puso una mano en el hombro. Deberíamos haberte escuchado, dijo con voz grave. ¿Podrás perdonarnos? Era un momento que había soñado durante años, pero ahora que estaba aquí, me sentía abrumada. Claro, logré decir, con lágrimas en los ojos. Claro que los perdono. Pasamos horas hablando, de verdad hablando, por lo que parecía ser la primera vez en muchos años. Compartieron su conmoción por las acciones de Sarah, su culpa por haber desestimado mis preocupaciones durante tanto tiempo y su temor por el futuro. Yo escuché, ofreciendo apoyo y sintiéndome finalmente comprendida. Pero nuestra frágil paz pronto se rompió. Recibimos noticias de que la tía Mildred había retirado su declaración a la policía y Sarah iba a ser liberada. La noticia nos golpeó como un golpe físico. Sarah no puede volver aquí, dijo mi padre con voz firme. Ya no podemos confiar en ella. Lo que siguió fue un proceso doloroso pero necesario. Mis padres, con mi apoyo, presentaron una solicitud de desalojo para Sarah. Presentaron al tribunal pruebas de sus amenazas en Hawái, de sus acciones hacia la tía Mildred, junto con un historial de comportamiento manipulador. El tribunal falló a nuestro favor, Sarah debía ser desalojada de la casa familiar. Cuando vino a recoger sus pertenencias, mis padres ni siquiera la dejaron entrar en la casa. Dejaron sus cosas en el porche, una separación final y simbólica. La respuesta de Sarah fue, como era de esperar, vengativa. Mientras se iba, presumiblemente fuera de nuestras vidas para siempre, dejó un último ataque, una serie de insultos pintados con aerosol en el costado de la casa. Fue infantil, mezquino y tan típicamente Sarah que casi me hizo reír. Casi. Entonces, de la nada, recibí una llamada de la tía Mildred. Amanda, querida, dijo, su voz cálida a pesar de todo lo que había pasado. Creo que es hora de que vengas a visitarme a Hawái. Solo tú esta vez. Al principio, dudé, pero algo en su voz me convenció. Una semana después, me encontraba en un avión rumbo a Hawái, sin saber qué esperar. La casa de la tía Mildred era hermosa, ubicada en un acantilado con vista al océano. Me recibió con un cálido abrazo, luciendo mucho más enérgica de lo que había imaginado dadas las circunstancias recientes. Estoy tan contenta de que estés aquí, dijo, llevándome a su estudio. Hay algo que necesito mostrarte. Sacó un documento, su testamento. Mientras escaneaba las páginas, mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. La tía Mildred me había dejado todo, su casa, sus inversiones, todo. ¿Pero por qué?, balbuceé, mirándola incrédula. La tía Mildred sonrió, con un brillo en los ojos. Porque, querida, eres la única que nunca vino aquí esperando algo. Eres la única que me vio como familia, no como una oportunidad de ganar dinero. Más que la herencia en sí,
lo que me conmovió fue el reconocimiento. Después de años de ser pasada por alto y desestimada, alguien había visto mi verdadero valor. Mientras abrazaba a la tía Mildred, con lágrimas en los ojos, sentí que finalmente, de verdad, estaba volviendo a... Soy ella y así fue como todo comenzó a desmoronarse. Antes éramos solo mi hermana pequeña Lily, mi mamá, mi papá y yo. La vida era normal, nada llamativo, pero era nuestra. Papá trabajaba arreglando autos y mamá era bibliotecaria hasta que su amiga Janet la convenció de asistir a uno de esos talleres de crecimiento personal. No pasó mucho tiempo antes de que eso lo pusiera todo patas arriba. Recuerdo la noche en que todo cambió. Estábamos sentados alrededor de la mesa de la cena, las risas y el tintineo de los platos llenando la habitación. Papá acababa de hacer una broma sobre su día en el taller cuando mamá dio su noticia. Voy a dejar mi trabajo en la biblioteca, anunció, alcanzando las papas como si no acabara de soltar una bomba. Papá se detuvo con el tenedor a medio camino a la boca. Dejar, ¿por qué diablos dejarías ahora, Karen? Los ojos de mamá brillaban con ese tipo de emoción que asusta. Conocí a algunas personas en el seminario. Están en el negocio de acciones, bienes raíces, todo tipo de inversiones que podrían hacernos ganar dinero de verdad, no solo centavos. Estás hablando de apostar con nuestros ahorros, Karen. Ese seminario te está haciendo daño, replicó papá, su voz una mezcla de preocupación y enojo. No es apostar, Tom. Se trata de asumir riesgos para avanzar. Simplemente tienes demasiado miedo para verlo, respondió mamá. Así transcurrían la mayoría de las cenas después de ese seminario, mamá persiguiendo sueños de grandes sumas de dinero y papá tratando de traerla de vuelta a la realidad. Sus discusiones se volvían más fuertes, más duras y nada como los padres que conocía. Un día llegué a casa de la escuela y encontré a mamá en la mesa de la cocina, con papeles y su laptop esparcidos como si estuviera planeando una toma de control. Hola, mamá, ¿qué es todo esto?, pregunté, soltando mi mochila. Es mi futuro, ella. Estoy cansada de vivir de cheque en cheque. Es hora de que vivamos como los ricos, respondió sin levantar la vista. He invertido algo de dinero en una acción prometedora y mañana me reuniré con un grupo sobre un proyecto inmobiliario. Todo va a cambiar para nosotros, ya verás. Quería creerle, de verdad, pero sentí que nos estábamos subiendo a una montaña rusa sin cinturones de seguridad. ¿Y si no funciona, qué pasa entonces? Finalmente, mamá levantó la vista, su mirada feroz. Funcionará. Me aseguraré de ello. Los días se convirtieron en semanas y la tensión no disminuyó. Papá odiaba las apuestas. Lo llamaba así, sin importar qué nombre elegante le diera mamá. Los escuchaba por la noche, sus voces elevadas en otro acalorado debate. Estás tirando por la borda todo por lo que hemos trabajado, Karen. Esos esquemas no son más que agujeros negros de dinero. Y tú simplemente eres demasiado cobarde para aprovechar una oportunidad real, Tom. Estoy tratando de construir algo más grande aquí y no necesito tu negatividad, replicó mamá. Las discusiones entre mamá y papá eran eventos diarios, cada vez más acalorados que el anterior. Las apuestas seguían aumentando, y también la tensión. Era como vivir en una bomba de tiempo, esperando a que explotara. Un jueves por la noche, el aire en la cocina era lo suficientemente denso como para cortarlo con un cuchillo. Papá acababa de descubrir que mamá había sacado una gran cantidad de su cuenta de ahorros conjunta. Yo estaba tratando de concentrarme en mi tarea en la mesa del comedor, pero las voces crecientes lo hacían imposible. Karen, ¿dónde está el dinero de nuestros ahorros? Casi la mitad ha desaparecido. La voz de papá resonó desde la puerta mientras golpeaba algunos papeles sobre la mesa. Mamá, que estaba picando verduras, ni siquiera parpadeó. Lo invertí, Tom. Va a un fondo que promete triplicar el rendimiento. Hablamos de esto. No, tú hablaste, y yo dije que no.
¿Cuándo vas a dejar esta locura? Papá estaba rojo en la cara, con las manos cerradas en puños. No es locura, es oportunidad. Lo sabrías si no fueras tan testarudo. Con tus formas de apretarse el cinturón, respondió mamá con voz helada. Mire a Lily, que estaba tranquilamente garabateando en su cuaderno, sus pequeños hombros encogidos hasta las orejas. Me rompía el corazón verla así, tratando de bloquear la tormenta a su alrededor. Tus oportunidades nos están desangrando, Karen. Ni siquiera podemos pagar las cuentas de este mes a tiempo por tus inversiones. La voz de papá se quebró con frustración. Y lo recuperaremos con creces cuando lleguen los rendimientos. Solo espera y verás, Tom. Deja de ser tan pesimista, replicó mamá, golpeando el cuchillo sobre el mostrador. Pasaron los días y las peleas continuaron, cada una dejando una marca más profunda que la anterior. Me encontraba temiendo volver a casa después de la escuela, quedándome más tiempo en la biblioteca o deambulando por las calles solo para evitar la tensión constante. Faltaban 2 años para mi graduación cuando cayó la bomba. Era un sábado por la mañana que parecía como cualquier otro hasta que papá encontró los extractos bancarios. El aire estaba cargado de tensión mientras los extendía sobre la mesa de la cocina, sus ojos escaneando los números que tenían menos sentido con cada vistazo. ¿Qué diablos es esto, Karen? La voz de papá era una mezcla de incredulidad y furia mientras miraba a mamá. Mamá, que estaba tomando café, parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Tom, iba a decírtelo. Decirme que te has jugado el fondo para la universidad de ella, ¿ese es tu gran plan para la libertad financiera? Papá arrojó el extracto bancario, señalando el balance en 0. No solo has apostado nuestro dinero, Karen. Has apostado el futuro de nuestra hija. Estaba paralizada en la entrada, Lily agarrándome la mano, ambas con los ojos muy abiertos. Esto era peor que cualquier discusión anterior. Se trataba de mi vida, mi universidad, mi plan de escape de todo este caos. Esto es todo, Karen. Estoy acabado. No puedo hacer esto más. La voz de papá era fría, resignada. Papá se volvió hacia mí, sus ojos llenos de una tristeza que me encogió el estómago. Lo siento, ella. Lo intenté. En unas pocas semanas, papá se fue. Se volvió a casar rápidamente, se mudó a otra ciudad y comenzó de nuevo. Al principio llamaba, su voz siempre tensa, siempre disculpándose. Pero mamá, siempre la guerrera herida, bloqueó su número y lo pintó como el traidor. Su padre nos dejó, niñas. No le importa. Ni siquiera está pagando la pensión alimenticia, nos dijo mamá una noche, su tono amargo mientras eliminaba su contacto de mi teléfono. Con papá ausente y la universidad ahora un sueño distante, dependía de mí mantener nuestro barco a flote. Conseguí un trabajo en el comedor local, Bunny's, un lugar donde el café era amargo pero el sueldo constante. Cada centavo que ganaba iba directo a mamá, supuestamente para ayudarnos a salir del agujero que su juego había cavado para nosotros. Pero a pesar de entregar mi paga, las facturas se acumulaban y mamá casi nunca estaba en casa, siempre persiguiendo su próxima gran oportunidad. Un día particularmente largo me hizo llegar a casa pasada la medianoche. La casa estaba oscura, Lily dormida en el sofá con libros esparcidos a su alrededor. La desperté suavemente para llevarla a la cama, sintiendo una mezcla de ira y tristeza de que tuviera que vivir así. A la mañana siguiente, todavía agotada del doble turno, encontré a mamá en la mesa de la cocina, garabateando en un cuaderno lleno de números y esquemas, ninguno de los cuales parecía funcionar. Mamá, ¿qué hay para cenar esta noche? Estoy haciendo otro doble turno y no tendré tiempo de cocinar, pregunté, esperando que por una vez ella se hubiera encargado de algo, lo que fuera. No levantó la vista, solo siguió garabateando. No comas aquí. Come en el trabajo. Y deberías conseguirle un trabajo a Lily también. Podríamos usar el dinero extra. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Hablas en serio?
Solo tiene 14 años. Mamá. Y mi trabajo es asegurarme de que no tenga que trabajar, de que pueda ser una niña el mayor tiempo posible. Mamá se encogió de hombros, todavía sin mirarme. Es necesario, ella. Nos estamos hundiendo aquí. Esa noche, después de mi turno, vi a mamá fuera de un nuevo casino llamativo en el centro de la ciudad. Estaba discutiendo con un portero, su rostro enrojecido y enfadado mientras la escoltaban fuera. Mamá, grité, corriendo hacia ella. ¿Qué estás haciendo? Se volvió hacia mí, sus ojos desorbitados. Estaba tan cerca, ella. Tengo un sistema. Lo descargué de internet. Es infalible, ella. Solo necesito ajustarlo un poco y luego estaremos llenos de dinero. Piensas que vas a ganar en grande, pero todo es una estafa. Está diseñado para hacerte perder, mamá. La casa siempre gana, no nosotros. Ella se burló, su voz goteando sarcasmo. Oh, y tú sabes más, trabajar en el comedor nos va a salvar. Al menos es dinero real, mamá. Es trabajo honesto, no esta fantasía que persigues. Estás adicta. El rostro de mamá se endureció. No estoy adicta. Estoy tratando de arreglar nuestras vidas. Ya verás. Mañana lo demostraré. Con eso, se alejó furiosa, dejándome sola en la calle. Caminé a casa lentamente, cada paso más pesado que el anterior. Tenía que aceptarlo, mamá no iba a cambiar. Dependía de mí mantener a Lily a salvo y tratar de juntar alguna apariencia de futuro. Pero mientras desbloqueaba la puerta de nuestra casa para encontrarme con la vista de facturas y avisos finales apilados, no pude evitar sentir que estábamos a una mano perdida. Con el cumpleaños de Lily acercándose, me sumergí en turnos adicionales en el comedor. Últimamente había estado molesta, sintiéndose excluida porque su ropa no era tan bonita como la de sus compañeros de clase. Quería comprarle algo especial, algo hermoso que la hiciera sentir segura y feliz en su día. Tenía una pequeña caja, una simple caja de zapatos vieja, donde guardaba cada dólar extra que podía ahorrar. La escondí bien bajo mi cama, enterrada bajo ropa de invierno y cuadernos viejos. Se suponía que iba a ser una sorpresa, una buena sorpresa, no como las que mamá seguía lanzando sobre nosotros. 2 días antes del cumpleaños de Lily, mientras estaba en el trabajo, recibí un mensaje frenético de ella. Solo desea ven a casa ahora. Es mamá. Mi estómago se hundió. Intercambié turnos con un amigo y corrí a casa, mi mente corriendo con lo que podría haber salido mal esta vez. Llegué y oí gritos. La puerta de entrada estaba abierta y pude escuchar la voz de mamá resonando desde dentro de mi habitación. Cuando entré, la escena ante mí era un caos. Ropa y papeles estaban esparcidos por todas partes y allí estaba mamá sosteniendo la caja de zapatos, su rostro torcido de ira. Maldita rata egoísta, gritaba mamá cuando entré. Robando a tu propia familia, acaparando dinero como si fuera todo tuyo. ¿Qué? No, mamá, déjame explicar, intenté, pero ella me interrumpió. Explicar cómo escondes dinero mientras nos estamos hundiendo en deudas, ¿crees que eres mejor que yo, que puedes hacer lo que te dé la gana? Ese dinero era para Lily, para su cumpleaños, grité de vuelta, tratando de hacerla entender, pero era como hablar con una tormenta. Lily estaba llorando en la puerta, su pequeño cuerpo temblando. Mamá, por favor, ella lo estaba haciendo para mí, para mi cumpleaños. Mamá se volvió hacia ella, los ojos ardiendo. Ah, así que tú sabías, genial, mis 2 hijas conspirando contra mí, qué gran familia tengo. No es así, mamá. Solo queríamos, Lily. Trato de hablar, pero mamá no quería escuchar. No puedo confiar en ninguna de ustedes, mamá lanzó la caja al suelo, y los pocos billetes se esparcieron por el suelo. Salgan. Si van a robarme, entonces no pueden quedarse aquí. Así que empacamos, las lágrimas y el silencio llenando el espacio entre nosotras. Agarramos lo que pudimos,
ropa, algunos libros, cualquier cosa que pareciera necesaria. Al salir, miré hacia atrás y vi a mamá cerrando las cortinas de golpe, bloqueándonos de la vista, su gesto final de excluimos. Lily agarró su pequeña bolsa con fuerza, sus ojos grandes y preocupados bajo la luz tenue de la calle. Ella, deberíamos llamar a papá, murmuró, su voz una mezcla de esperanza y miedo. Dudé, la vieja amargura y las duras palabras de mamá sobre papá abandonándonos resonando en mi cabeza. Pero la desesperación me apretaba el pecho, y la realidad era que no teníamos a dónde más ir. Está bien, dije finalmente, sacando mi teléfono maltratado, desplazándome por contactos que no había tocado en años. Encontrar su número se sintió como desenterrar una reliquia de otra vida. Mi pulgar flotó sobre el botón de llamada, una cuerda salvavidas tan desesperadamente necesaria pero tan pesada con agravios pasados. Apreté el botón de llamada antes de poder cambiar de opinión. La línea hizo clic y luego su voz, cálida y desconocida, llenó mi oído. Hola. Papá, soy ella. Y Lily. Necesitamos ayuda. Solté las palabras, precipitándose en un torrente. Mamá, nos echo. No tenemos a dónde ir. Hubo una pausa, pesada y densa, luego, suavemente pero con firmeza, dijo, les enviaré dinero para los boletos de tren ahora mismo. Vengan conmigo. Lo resolveremos juntos. Fiel a su palabra, el dinero llegó unos minutos después. Reservamos boletos para el próximo tren a donde vivía papá, una ciudad que se sentía a mundos de distancia de nuestros problemas, pero en realidad estaba a solo unas pocas horas en tren. El viaje en tren fue tranquilo, ambas perdidas en nuestros pensamientos. Al llegar, ver a papá esperando en la estación, su rostro marcado por la preocupación, fue casi demasiado. Se veía igual pero tan diferente. A su lado estaba su nueva esposa, Claire, su sonrisa cálida pero cautelosa. Papá, logré decir, mi voz quebrada mientras nos abrazaba con fuerza. Vamos a casa, dijo, llevándonos a su auto. En la casa, un lugar modesto pero acogedor, nos sentamos en la sala de estar, el aire lleno con el aroma del café recién hecho. La esposa de papá se excusó, dejándonos para hablar. Fue entonces, a la suave luz de la sala, cuando vertimos todo, las peleas, los esquemas, la expulsión. Papá escuchó, su expresión se oscureció con cada palabra. Cuando terminamos, guardó silencio por un largo momento, luego extendió la mano, tomando ambas manos en las suyas. No lo sabía, dijo en voz baja, su voz pesada con culpa. He estado enviando dinero para la pensión alimenticia y su educación todos los meses. No tenía idea de que estaban pasando por todo esto. Lily y yo intercambiamos miradas, las piezas encajando en su lugar, el dinero desaparecido, las mentiras. Era demasiado para asimilar de una sola vez. Lo siento, continuó papá, sus ojos húmedos. Debería haberlo visto. Debería haber estado allí. No es tu culpa, papá, dije, sintiendo que el peso se aliviaba ligeramente con cada palabra hablada. Estamos aquí ahora, eso es lo que importa. Papá asintió, apretando mis manos. Tienes razón, y lo arreglaré, ella. Te inscribiremos en la universidad, y Lily, hay una gran escuela a unas pocas cuadras de aquí. Te gustará, lo prometo. El alivio era palpable, ambas soltando respiraciones que no nos habíamos dado cuenta de que estábamos conteniendo. Lily se inclinó hacia adelante, envolviendo sus brazos alrededor de papá en un abrazo feroz. Me uní, y por un momento el mundo no parecía tan frío y duro. A la mañana siguiente, reunidos alrededor de la mesa del desayuno en la cocina de papá, la luz del sol se derramaba como una promesa. Claire, quien supe que era abogada, preparaba café mientras hablaba sobre el sistema escolar local, su voz suave y tranquilizadora. Entonces, ustedes necesitarán algo de orientación, comenzó Claire, sirviéndose una taza. Su padre me ha contado todo, y quiero que sepan que estoy aquí para ayudar,
legalmente, personalmente, lo que necesiten. Lily, masticando su tostada, miró con una mirada esperanzada. Eso significa que puedes detener a mamá su voz se apagó, pero la pregunta quedó en el aire, pesada y cargada de dolores pasados. Claire dejó su café, su expresión seria pero amable. Sí, Lily. Me aseguraré de que no pueda arrastrarlas de nuevo a ese lío. Estamos solicitando la custodia completa y asegurándonos de que la pensión alimenticia ya no caiga en manos poco fiables. La conversación cambió a temas más ligeros, planes para el año escolar y mi preparación universitaria. Había empezado a leer de nuevo, desempolvando viejos libros de texto y llenando mi cabeza con conocimientos que no tenían nada que ver con la supervivencia. Se sentía extraño pero emocionante. Lily se inscribió en una escuela cercana y, con la ayuda de Claire, comenzó de nuevo con ropa nueva que la hacía sonreír con confianza cada mañana que salía. 3 meses después de que nuestro mundo se puso patas arriba, mientras estaba inmersa en una sesión de estudio, mi teléfono sonó. Ver el número de mamá parpadeando en la pantalla hizo que se me revolviera el estómago. Ella, la voz de mamá era aguda, frenética. Me la quitaron, ella. Dicen que ya no puedo ser la madre de Lily, y quieren la pensión de vuelta, el dinero que dicen que robe. Sus palabras, que antes eran capaces de manipular mis emociones, ahora caían planas, filtradas por la claridad de la distancia y la verdad. Mamá, tú tomaste ese dinero, dinero que estaba destinado a nosotras, para nuestro futuro. Nos usaste. La voz de mamá se volvió dura, venenosa. Malagradecida. Después de todo lo que he hecho. ¿Por ti, dejarías que tu propia madre viva en las calles? Sentí el viejo tirón, el instinto entrenado de calmar, de apaciguar, pero ya no era esa persona. No, mamá. No te debo nada. Papá te ha estado pagando durante años y nos mentiste a todos. Estoy acabada. Colgué antes de que pudiera responder, antes de poder escuchar el llanto o la ira que podría arrastrarme de nuevo. Apagando mi teléfono, me senté por un momento en la quietud del estudio de papá, el peso de la llamada hundiéndose. Me había defendido a mí misma, a Lily. Era un sentimiento nuevo, aterrador pero empoderador. Luego volví a mis libros, las páginas menos intimidantes ahora. Estaba construyendo algo nuevo, algo mío. El pasado siempre sería una parte de mí, pero no definiría mi futuro. Como papá había prometido, me apoyó durante la universidad, cubriendo la matrícula para que pudiera concentrarme en mis estudios sin el peso aplastante de la deuda. Sin embargo, a pesar de la red de seguridad financiera que proporcionaba, los viejos hábitos son difíciles de romper. No podía sacudirme la necesidad de mantenerme por mí misma. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en una cafetería local, equilibrando el trabajo con mis cursos. Se sentía bien ganar mi sustento, mantenerme ocupada. Claire, la esposa de papá, resultó ser más que una abogada firme. Se convirtió en el ancla de la familia que no sabíamos que nos faltaba. Para Lily, ella estuvo en cada evento escolar, aplaudiendo más fuerte que nadie. Para mí, ella asistió a mi universidad, participando en cada ceremonia significativa. Una noche, mientras estábamos sentados alrededor de la mesa de la cena, no pude evitar expresar mi gratitud. Claire, no sé cómo agradecerte. Has estado allí para cada reunión de padres y maestros, cada recital. Significa mucho para nosotras. Claire sonrió, pasándome la ensalada. No es gran cosa, ella. Ustedes son mi familia ahora. Solo hago lo que haría cualquier padre. Los años pasaron, cada semestre un nuevo desafío pero también una nueva oportunidad para demostrar hasta dónde había llegado. Para mi último año, había logrado obtener una beca que cubría mi matrícula completamente. Aún así, mantuve el trabajo en la cafetería, no solo por el dinero, sino por la sensación de normalidad que me daba. Una mañana, mientras limpiaba mesas antes de abrir, mi jefe, Jerry,
un hombre rudo que había dirigido la cafetería durante décadas, asintió aprobadoramente hacia mí. Eres una de las buenas, ella. Siempre empujando, siempre esforzándote. Orgulloso de tenerte aquí. Gracias, Jerry. Me ha ido bien, ¿sabes? Me mantiene con los pies en la tierra. El día de la graduación llegó más rápido de lo que había anticipado. Mientras estaba allí, con la toga ondeando ligeramente en la brisa primaveral, los vi, Papa, Clyde y Lily, sus rostros iluminados con orgullo y alegría. Al cruzar ese escenario, no solo estaba recibiendo un diploma, estaba entrando en un nuevo capítulo, uno que había escrito por mí misma contra las probabilidades que una vez parecían insuperables. Con un título en mano y un trabajo asegurado, me mudé a un pequeño apartamento en la ciudad. Era modesto pero mío. Clyde me ayudó a mudarme, preocupándose por la colocación de los muebles y las decoraciones. Este es un nuevo comienzo, ella. Haz lo tuyo, aconsejó mientras organizábamos los últimos libros en una nueva estantería. Lo planeo, Clyde. De verdad hacer algo especial. La vida se estableció en un nuevo ritmo después de la universidad, con mis días llenos del movimiento constante de trabajar en una empresa de mensajería. El trabajo era exigente pero gratificante y apreciaba la estabilidad y el sueldo decente que ofrecía. Una tarde, mientras terminaba mis rondas, mi teléfono sonó. El número familiar que apareció en la pantalla hizo que mi corazón se hundiera. Mamá. Tomando una respiración profunda, respondí, preparándome para lo que estaba por venir. Ella, necesito tu ayuda, la voz de mamá era urgente, tenida de desesperación. ¿Qué pasa?, pregunté, aunque parte de mí ya adivinaba la respuesta. He perdido la casa, ella. El banco la tomó porque no pude mantener los pagos. Estoy en las calles ahora, confesó, su voz quebrándose. La noticia golpeó duro, aunque parte de mí había estado esperando a que cayera el otro zapato durante años. Mamá, lo siento de escuchar eso, pero solo necesito algo de dinero para volver a ponerme de pie, para cubrir mis deudas. ¿Puedes ayudarme, verdad? Su voz era suplicante ahora, el tono familiar de manipulación recorriendo sus palabras. Pause, el peso de nuestro pasado y sus elecciones presionándome. Mamá, puedo ayudarte a obtener tratamiento para tu adicción al juego. Eso es lo que necesitas, no más dinero para perseguir tus pérdidas. Su respuesta fue inmediata y visceral, cargada de ira. Maldita ingrata. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿dejarías que tu propia madre viva en las calles? Mamá, eso no es justo, y lo sabes. Estoy ofreciendo ayuda real. Por favor, aceptala. Mi voz era firme, los años de ser manipulada me endurecían contra sus chantajes. Ella maldijo, el veneno fluyendo a través de la línea, cada palabra más afilada que la anterior. Sostuve el teléfono alejado de mi oído, su furiosa diatriba un oscuro recordatorio de por qué nos habíamos distanciado tanto. Finalmente, hablé, mi propia voz calma pero resuelta. Lamento que te sientas así, mamá. Espero que algún día obtengas la ayuda que necesitas. Con eso, colgué y hice algo que debería haber hecho hace años. Bloqueé su número. El resto del día paso en un borrón. Para cuando me encontré con Lily en nuestro lugar habitual para tomar café, mis pensamientos eran un lío enredado. Lily lo notó de inmediato. Oye, ¿qué pasa? Su preocupación era evidente mientras alcanzaba mi mano a través de la mesa. Es mamá, comencé, y vertí toda la conversación, sus demandas, su furia y mi decisión de finalmente cortar lazos. Lily guardó silencio durante un largo momento después de que termine, su expresión pensativa. Luego, apretó suavemente mi mano. Hiciste lo correcto, ella. Es difícil, pero es lo correcto. Ella no es la persona que una vez amamos. Ella ha hecho sus elecciones. Asentí, sintiendo la verdad de sus palabras. Duele, Lil.
Se siente como si la estuviera abandonando, pero sé que se abandonó a sí misma hace mucho tiempo. A veces las decisiones más difíciles son las que nos salvan, dijo Lily suavemente, sabiduría más allá de sus sanos en sus ojos. Estás eligiendo no ahogarte con ella. Tenemos nuestras propias vidas para vivir. Sus palabras asentaron algo profundo dentro de mí. Estaba cansada del ciclo de esperanza y decepción que venía con cada llamada de mamá. Era hora de liberarme, de empezar de nuevo de verdad. Al salir de la cafetería, el aire de la noche se sentía más fresco, más ligero, como si afirmara mi decisión. Sabía que el camino no siempre sería suave, pero estaba lista para enfrentarlo de frente, para construir, sonar y creer en lo mejor de lo que estaba